Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a contar lo que me pasó con este extractor de cocina. ¿Vio eso que van arriba del techo, arriba un caño y extraen los vapores que salen de la cocina? Este motor se había empezado a poner pesado, le costaba arrancar hasta que un buen día dejó de andar. La tiré un tiempito que ya lo iba a hacer, que no lo iba a hacer, hasta que la patrona me puso los puntos y salí y compré uno. Fui, compré uno, lo cambié y se solucionó el problema. Pero no obstante lo saqué a este y cuando lo vi en el estado que estaba, bueno, los plásticos aquí como ven están rotos por el sol, este ya tiene como 5 o 6 años, todo lleno de grasa, una cosa que no se puede ni tocar. Ya les voy a mostrar a ustedes y les voy a enseñar de paso a reparar este motor porque este motor había dejado de funcionar. No es que estaba pesado, sino que había dejado de funcionar. Así que aprovecho esto para poder mostrarle a ustedes lo que ocurre a veces en la vida real. Le vamos a sacar acá arriba, tiene una tapa y tiene 3 tornillos que con solo desenroscarlos ya salen. Y acá se encuentra la conexión eléctrica. Ahí así la podemos ver bien. Aquí está la conexión eléctrica y estos son los 2 cables de alimentación. Lo primero que vamos a hacer es desconectar los 3 cables que vienen de adentro, que son estos que están acá, y van hacia el motor. Estos cables tienen que tener continuidad todos entre todos. Y acá había uno que no tenía continuidad y 2 que sí tenían continuidad. Así que vamos a desarmarlo para ver en dónde puede estar el problema y repararlo de ser posible, ya que es un motorcito que siempre son útiles. No se olviden cuando desarman algo sacarle una foto con el color de los cables o anotar los números con algún numerito en donde está conectado. Listo, aquí ya desvinculamos el motor. Bueno, aquí alrededor tiene, o mejor dicho, tenía 3 tornillos que fijaban este plástico y que ya estaba todo roto. Se rompió, se terminó de romper cuando lo saqué, así que lo vamos a sacar. Aquí nos vamos a encontrar con la base y aquí el motor. Como ven, gira bien, pero no gira cuando lo conectamos a la tensión eléctrica. No se vayan a creer que esto estaba así limpio como acá, no, era una cosa que no se podía ni tocar. Bueno, aquí vamos a descartar esto antes que nos termine ensuciando todo y nos vamos a quedar con el motor y la turbina aquí. En primer lugar debemos aflojar el tornillo central que tiene aquí la turbina. Tiene un tornillo central que lo aflojamos y la sacamos. Tampoco crean que es tan fácil sacarlo así porque con la grasa normalmente se pega. Entonces a veces hay que palanquear, pero bueno, como esto yo lo había sacado antes, ya hemos sacado la turbina y aquí tenemos el motor. El motor está fijado aquí con 3 tornillos adentro, 3 tuercas. La vamos a sacar y de esta forma el motor va a salir junto con los cables. El motor estaba en buenas condiciones, acá no se había ensuciado, pero si ustedes se fijan acá, miren lo que es esto, miren esta grasa, lo que es una cosa que no se puede ni tocar siquiera, que lo vamos a dejar todo acá. Como ven, el motor está liviano de girar, pero no funciona. Vamos a sacar este plástico para trabajar más fácil. Bueno, aquí tenemos un motor bastante simple, así que no hay ningún problema con el desarmado. Como vemos, aquí el bobinado está en perfecto estado, esto no está quemado, no ha sido ni siquiera recalentado, está perfecto, pero no hay continuidad entre sus bobinas. Hay continuidad en 2 nomás y en la de línea este cable va a ninguna parte, o sea que el motor por eso no funciona. Aquí lo que ha pasado es muy simple, o se abrió la bobina en alguna parte, cosa que si no está recalentada es muy difícil, o suelen tener un fusible térmico que a lo mejor se frenó el motor, se recalentó un poco el bobinado y ahí saltó el fusible térmico. Es un fusible que tienen normalmente los motores metidos dentro del bobinado. Así que vamos a ver. Y acá vienen las uniones, que es otro punto de falla en donde se unen los chicotes de salida con el bobinado. Así que vamos a ver. Como se mete aquí debajo de la pata del soporte del motor, vamos a tratar de sacarlo. Esto tiene nomás 2 tornillos, así que va a ser simple la cosa aquí. No se olviden de cuando desconecten algo o desarmen, siempre hagan una marquita para que después les sea fácil el volver a armarlo, ¿no? Vamos a sacar el tornillo este. Y haremos lo mismo con el del otro lado. Ahora retiramos
esto y el rotor. Como ven, está girando muy bien, no tiene problema de rodamiento, está perfecto. Aquí observando, ven que los chicotes vienen acá y en un espagueti, que es aquí donde se unen con el bobinado. Hay 3, pero hay uno que pasa de largo, aquí, fíjense en que pasa de largo, y es extraño porque los otros están ahí, entonces aquí es donde está normalmente el fusible térmico. Está metido ahí adentro en contacto con la bobina. Así que vamos, para no desarmar mucho, porque vemos que acá es la salida, aquí está la bobinita que sale del fusible térmico, así que sí o sí el fusible tiene que estar ahí adentro, porque por algo lo tiene. Vamos a proceder con mucho cuidado a cortar el espagueti, empezando desde acá, cuidando de no tocar el bobinado, ¿eh? No es fácil cortar porque estos espaguetis son de fibra de vidrio, pero lo pueden cortar, o si no también con alguna tijerita de esas chiquitas que tienen las costureras, esas muy chiquitas que son de bordado, con esa. Bueno, aquí yo le corté ya 2 de los hilos para que me permitan levantar esto y poder ver. Pero vamos a seguir cortando aquí con cuidado. Y aquí sí, ya abrimos, aquí está la salida y apareció el fusible térmico. Aquí lo ven perfectamente. Y ahora lo vamos a medir. Este fusible, la medición que tiene es, por supuesto, desde aquí, desde este cable, el cable de línea, que en este caso es el celeste, pasa por el fusible y viene a unirse a las otras 2 bobinas que son las que van al capacitor, que se une con la bobina de arranque y la de marcha. Y acá viene donde está unido. Están unidas las 2 bobinas acá, ustedes no lo van a ver porque es muy finito este alambre, y está unido con este cable. Ahora vamos a medir continuidad antes y después del bobinado y vamos a ver si estoy en lo cierto. Vamos a poner acá el multímetro en modo de que suene y vamos a ver. Lo ponemos acá y tocamos acá. Y como vemos, no hay continuidad. Por ende, no hay continuidad aquí tampoco. No hay sonido, porque acá es donde viene este cable. Así que lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar este fusible por otro. Yo voy a tratar de leerles acá qué es lo que dice. Dice 2 amperios, o sea que puede soportar 2 amperios de corriente y 150 grados centígrados. A los 150 grados esto se abre y ya no sirve más. No hay forma de hacer andar el motor. Excepto que uno haga un puente a donde antes estaba el fusible, hacemos un puente y unimos directamente el cable celeste con el bobinado. El motor ahí tendría que seguir andando, pero por supuesto va a quedar sin la protección y en caso de frenarse como me pasó a mí por la grasa se recalentaría y hasta podría prenderse fuego, mientras que si tiene el fusible térmico va a saltar por temperatura antes de que el cable entre a quemarse el bobinado. Pero antes de poner el fusible voy a hacer una prueba a ver si uniendo acá yo ya tengo la continuidad que necesito. Para estar seguro, porque a lo mejor está cortado en otra parte. Vamos a ver. Como pueden ver ahora, tengo 143 ohms en esa bobina y 122 en la otra. Y si nosotros lo abrimos, como estaba antes, sin el fusible, vamos a ver que por más que tengamos acá, en esta nos va a marcar y en la otra ya no nos marca nada. Y como pueden ver ustedes acá, vamos a marcar acá y acá y van a ver que no hay continuidad y entre esta tampoco porque están abiertas acá las puntas. Así que lo que tenemos que hacer ahora es cambiar el fusible y esto estará solucionado. Así que pondremos manos a la obra y cambiaremos este fusible. Recuerden que los alambres deben estar bien lustrosos, que no tengan esmalte encima donde va a estar unida, porque es tan poca la superficie de contacto que si no hacen buen contacto no nos andará el motor. Ahora lo unimos acá y luego meteremos todo en su lugar, previamente de soldarlo, ¿no? Yo ahora lo voy a soldar y luego meto todo adentro. Bueno, ahora que ya lo tenemos cambiado, procedemos a armar nuevamente el motor como estaba. Vemos que las marcas coincidan. Esta no era de aquí, este aquí y este venía por acá adentro. Le colocamos el tornillo y esto ya tendría que estar funcionando, Vamos a ver. Bueno, vamos a usar el capacitor que tenía el original para el motor y vamos a probar si funciona. Lo vamos a poner en forma provisoria nomás, ¿no?
Y ahora conectaremos la línea, una aquí y la otra en uno de estos dos lados según el sentido que querramos darle que gire. Lo conectamos y encenderemos. Y como pueden ver, el motor está reparado, es decir, no se había roto gran cosa, pero había saltado el fusible térmico. Bueno amigos, si les gustó este video, no olviden de suscribirse, darle dedito arriba y compartir, porque este mismo sistema que ven acá aplica a cualquier motor que pueda tener un fusible térmico en su bobinado. Hay infinidad de motores que lo tienen, así que para el caso es lo mismo. Si ustedes ven que se encuentran con que está abierta una bobina, primero busquen por el lado del fusible térmico. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.